No sé cuándo dejé de ser la mujer que todos conocían, la esposa perfecta, la nuera ejemplar. La verdad es que, en algún momento, la quietud de mi vida se rompió, y con ella, cada pedazo de lo que creí ser. Ese quiebre no fue un accidente, sino una atracción silenciosa, casi imperceptible al principio, que floreció entre las miradas robadas y los encuentros casuales con el único hombre que tenía prohibido desear. Esta historia es mi confesión, un intento desesperado de entender cómo el amor, o quizás algo más oscuro y primal, pudo haber nacido en el lugar más impensado, desafiando todo lo que consideraba sagrado y volviéndome irreconocible a mis propios ojos. El mensaje de don Ricardo había sido una sacudida sísmica, aunque lo sentí menos como un final y más como el desplazamiento de placas tectónicas bajo mis pies. Las lágrimas cayeron, sí, pero no eran de dolor, sino una extraña y amarga constatación. Liberación, como él decía, pero también la soledad de saber que la verdad, una vez desvelada, no podía volver a ocultarse sin asfixiarme. Salí al balcón, la camisola de seda fina pegada a la piel por la humedad de la noche, y el viento, ese mismo viento que había agitado las cortinas en la casa de campo, parecía susurrarme que el juego no había terminado. Solo se había elevado a otro nivel, uno donde las reglas se rompían y las consecuencias eran más afiladas. Los días se estiraron, largos y vacíos, como el espacio azulado en la cama que ahora Diego ocupaba, un cuerpo familiar pero ajeno. Cada mañana, me despertaba con la misma sensación, la casa, las calles de San Pedro, mi propia piel, todo se sentía como un decorado. Yo me movía a través de ellos como un autómata, mi sonrisa para Diego, mis palabras triviales, el tacto de su mano que ya no me provocaba nada más que una punzada de culpa fría. Preparaba el café, elegía los vestidos de lino fresco para el día, siempre buscando esa lencería que se sentía como una segunda piel, esa que solo yo conocía, el secreto bajo la superficie. Ahora, al tacto de la seda o el encaje, no venía la anticipación de su mirada, sino el eco de su ausencia, una ausencia que era, paradójicamente, una presencia constante en mi mente. Él no estaba, pero estaba en cada suspiro, en el aroma a almizcle que creía percibir en la brisa de la tarde, en el roce accidental de un desconocido en el supermercado que me recordaba la electricidad de su mano. La casa se había convertido en una jaula de oro, y yo, su única prisionera, observaba el mundo a través de barrotes invisibles, esperando una señal, un murmullo, cualquier cosa que me arrancara de esa quietud asfixiante. Me vestía con cuidado, como si cada prenda fuera una capa más sobre la piel que aún guardaba la memoria de su toque. Un vestido de algodón ligero, debajo, el conjunto de encaje negro que había usado aquella noche en la casa de campo. No para él, sino para mí. Para recordar que, aunque la calma exterior era engañosa, por dentro ardía un rescoldo que no se apagaba. Diego, ajeno a mi tormenta interior, seguía inmerso en sus mezcales y sus negocios. A veces me miraba con una extraña perplejidad, como si tratara de descifrar un enigma que él mismo había ayudado a crear. «Estás diferente», me dijo una noche, su voz teñida de una melancolía que me traspasó. «Siempre tan lejos, incluso cuando estás aquí». Su mano, cálida y grande, se posó en mi mejilla, y por un instante, sentí un dolor agudo, no por él, sino por la verdad que no podía compartir. Solo sonreí, una de esas sonrisas que había perfeccionado, una máscara de seda que ocultaba las grietas. El silencio entre don Ricardo y yo era un abismo, pero también un puente. Cada día sin una palabra suya era una prueba, una confirmación de que algo vital había sido arrancado de mi vida. Pero la imposibilidad, la distancia, solo atizaban la llama. Comencé a buscarlo en todas partes, en los periódicos que llegaban de Oaxaca, en las conversaciones casuales de Diego con sus socios, en cada sombra que se proyectaba en la calle al atardecer. Era una adicción, una necesidad de saber que existía, que respiraba, que no se había disuelto en el aire como un sueño febril. Una tarde, mientras Diego estaba fuera, decidí visitar la vieja biblioteca del pueblo. No buscaba un libro, sino un pretexto para salir de casa, para respirar un aire diferente. El lugar olía a polvo y a papel viejo, un aroma reconfortante que me envolvía. Mientras mis dedos rozaban los lomos de los libros, mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje. Un número desconocido. Mis manos temblaron al deslizar el dedo por la pantalla. Era solo una fotografía, una taza de café sobre una mesa de madera rústica, y al fondo, un paisaje de colinas verdes y lejanas. No había palabras. Pero no las necesitaba. Era su forma de decir, estoy aquí. Te veo. Te siento.
Una punzada de alivio y una ola de deseo me recorrieron el cuerpo, tan fuerte que tuve que apoyarme en una estantería. El corazón me latía con una furia incontrolable. Había pasado un mes, quizás más, pero en ese instante, el tiempo se colapsó. La distancia, la espera, todo se disolvió. Él estaba allí, en Oaxaca, tan cerca y tan lejos. Y ese simple mensaje, sin palabras, sin exigencias, era una promesa. El juego, el verdadero juego, acababa de comenzar de nuevo. Y esta vez, yo estaba dispuesta a jugar sin reservas. Mi cuerpo lo sabía, mi piel lo gritaba. No había vuelta atrás. El mensaje de don Ricardo, aunque breve, resonó profundo dentro de mí. Era como un eco en la cueva de mi pecho, un sonido que prometía un abismo. Los días se arrastraban, cada hora un pesado compás que marcaba la espera. Mi vida con Diego se había convertido en un guión ajeno, una obra que yo interpretaba con una maestría escalofriante. Sonreía, asentía, preparaba cenas, pero mi mente, mi piel, estaban en otro lugar, danzando al compás de un silencio que solo él y yo entendíamos. Cada mañana, al despertar, me sentía más lejos de la realidad que me rodeaba. Me ponía mi lencería, a veces de seda fina, a veces el encaje delicado que él nunca había visto, pero que para mí era un talismán, un recordatorio de esa otra vida que bullía bajo la superficie. El tacto del satén contra mi piel, el roce del algodón en mis muslos, todo se sentía amplificado, una preparación silenciosa para algo inminente. Oaxaca era ahora una brújula en mi interior, un punto cardinal al que mi deseo apuntaba sin cesar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de una calma tensa, de noches de insomnio donde la luna parecía observar mi impaciencia. Y entonces, llegó. No una llamada, no un mensaje explícito. Una invitación de Diego: Ricardo quiere que vayamos a Oaxaca este fin de semana. Dice que tiene algo importante que discutir sobre la empresa. Mi corazón dio un vuelco, un tamborileo violento contra mis costillas. Era su manera, su juego sutil, su cuerda invisible. La preparación para el viaje fue un ritual sagrado. Escogí con una precisión casi febril cada prenda. Un vestido de lino crudo, de un color arena suave, que caía con fluidez sobre mis caderas, pero que marcaba la línea de mi espalda de una forma casi escandalosa. Debajo, lencería de un negro profundo, con bordados de hilo de seda que se sentían como una segunda piel. No era para Diego. Era para él. Cada fibra del tejido, cada broche, se convertía en un susurro, una promesa. Me miré en el espejo, la imagen de una mujer que se había despojado de sus miedos, que se atrevía a desear. El viaje a Oaxaca fue largo. El paisaje árido se transformaba lentamente en un mosaico de verdes y ocres. Cuando llegamos a la casa de don Ricardo, en un barrio tranquilo con calles empedradas y el aroma a jacarandá, mi pulso se aceleró. Él nos esperaba en la puerta, con su camisa de algodón blanco y sus pantalones claros. Su sonrisa, esa media sonrisa de siempre, apenas se extendió, pero sus ojos, esos ojos, se posaron en mí un instante más de lo permitido, un destello casi imperceptible que solo yo capté. Diego se lanzó a hablar de negocios. Yo me quedé observando el patio interior, con sus bugambillas trepadoras y el sonido lejano de una fuente. Don Ricardo se acercó, ofreciéndome un vaso de agua con limón. El viaje debe haber sido agotador, murmuró, su voz baja, apenas audible para Diego que seguía absorto en su móvil. Sus dedos rozaron los míos al entregarme el vaso. Una chispa, un escalofrío que me recorrió desde la muñeca hasta la clavícula. Lo miré a los ojos. En el fondo de su mirada vi el mismo fuego que ardía en la mía. Un reconocimiento silencioso, un pacto sellado en el aire. Esa noche, la cena fue en un restaurante discreto, con poca luz. La mesa era grande, con Diego y otros socios. Pero para mí, el mundo se había reducido a la línea invisible que nos unía a don Ricardo y a mí. Su rodilla rozó la mía bajo la mesa, un toque fugaz, casi accidental, pero que me hizo contener la respiración. Hablábamos de arte, de mezcal, de política, mientras por debajo, una corriente eléctrica nos conectaba. Él me sirvió más vino, su mano cerca de la mía, sus dedos largos y fuertes. Sentía su calor, la promesa de su toque, el anhelo de que sus dedos se deslizaran por mi piel. Regresamos a casa tarde. Diego se durmió casi al instante. Yo me quedé despierta, acostada de lado, sintiendo el vacío a mi alrededor. La lencería negra, que apenas se sentía,
Era un recordatorio constante de la verdad de mi cuerpo. Me levanté y fui al balcón.